Hola chicos y chicas, mirad, en este vídeo me gustaría hablar de lo que es la presentación de documentos XML. Hasta ahora hemos visto que un documento XML lo que permite es guardar información. Aquí precisamente tenemos uno con la etiqueta raíz artículos y dentro aparece artículo, nombre y precio. Entonces en realidad lo que estamos haciendo con este XML es guardar datos, ¿no? Estamos guardando pues el nombre y el precio de un artículo, pues de una tienda o de cualquier lugar, ¿vale? Entonces hasta ahora si nosotros tenemos documentos XML, nosotros cuando visualizamos estos documentos, lo hacíamos cualquier navegador, ¿vale? Vamos a abrirlo con Internet Explorer, por ejemplo, para que luego posteriormente nos sirva para la visualización. Cuando abrimos este tipo de documentos, automáticamente lo que nos aparece es el propio documento XML, ¿no? El propio esquema. Entonces vemos que bueno, pues se ve la información que almacena, pero poco más. Entonces a nosotros nos interesa que esta información se vea a partir de ahora formateada. Estamos en la unidad 9, en el tema 9, y por esta unidad lo que queremos es representar lo que es la información. Entonces para ello pues tenemos varias formas de hacerlo, ¿vale? Una de ellas es utilizando archivos CSS externos o incluir elementos HTML dentro de los documentos XML. A ver, tengo comentado aquí en este ejercicio dos líneas. La primera es XML Style Sheet, ¿vale? Y la segunda es una línea en la que vemos que iniciamos con lo que es el elemento raíz, ¿vale? Esta primera de aquí, o sea, esta en la que hace referencia al Style Sheet, es el equivalente al link, ¿no? Cuando nosotros enlazamos una página HTML con CSS. Entonces, si nosotros queremos que nuestro documento se vea formateado por un archivo CSS, lo único que tenemos que hacer es incluir esta línea. Si yo le quito el comentario y a continuación creo este documento, ¿vale? Vamos a copiar el nombre, creamos uno nuevo, ¿vale? Si a partir de aquí yo tengo etiquetas artículo, nombre, ¿no? Si yo, por ejemplo, especifico mi etiqueta nombre y digo que el color para esa etiqueta debe ser rojo, o el texto que se encuentra en esa etiqueta debe ser rojo, cuando me vengo a visualizar lo que es el contenido, a ver si el ordenador me deja un poquito trabajar, ¿vale? Veo que ya, no sé si se observa, veo que ya no aparece lo que es el esquema XML, lo que es el DOM del documento, y aparecen pues esa etiqueta, la etiqueta nombre en color rojo, ¿no? Si quiero agregar pues más estilo, lo único que tengo que hacer es, pues aquí en mi hoja de estilo que acabo de crear, especificar más características, ¿no? Por ejemplo, font family, pues font family Arial, el tamaño, el font size, vamos a poner 2M, ¿de acuerdo? Vamos a poner display block para que aparezca en diferentes líneas, a ver qué pasa, ¿vale? Si yo esto le doy a recargar, automáticamente veis, va apareciendo sofá, mesa, lámpara y aparece una línea debajo de otra que está muy unida al lado izquierdo, pues vamos a ponerle un margin left, y a continuación pues 2M, ¿vale? Entonces fijaros que si quiero que mi documento XML, lo que es la información que contiene, se vea de una forma específica, yo lo que hago es que me creo una hoja de estilo CSS como hacías con HTML y a continuación añado esa hoja de estilo a lo que es el documento XML. Para ello tengo que especificar una línea como esta, ¿vale? En los ejercicios y ejemplos que tenéis en la plataforma pues podéis rescatar lo que es la plantilla, al igual que las referencias web que os tengo planteadas, ¿vale? Hasta ahora, bueno, pues podemos hacer o podemos agregar estilos, pero ¿y si por ejemplo yo quisiera colocar a lo mejor estos elementos en forma de capas, ¿no? O quisiera poner un título. Si yo aquí pongo la etiqueta H1 y pongo por ejemplo mis artículos
¿vale? Y cierro la etiqueta. Cuando visualizo lo que es el documento, lo recargo, automáticamente, fijaros, aparece lo que es mis artículos arriba. Si ahora mismo porque está formateado, ¿no?, con el CSS, pero si automáticamente yo comentara esta línea y directamente volviera a recargar la página, fijaros que el H1 sería un elemento que no se reconoce como tal. Y de hecho, cuando yo esta línea la tenía descomentada, ¿vale? Al recargar la página, fijaros que la etiqueta H1 no funciona como una etiqueta H1 en HTML. Si yo quiero utilizar etiquetas HTML en mi documento XML, puedo hacerlo incluyendo pues este elemento o esta cadena en mi elemento raíz del documento XML, ¿vale? Lo suyo y lo que vamos a ver a continuación o en los siguientes apartados es que nosotros creemos un archivo aparte, un XSL, ¿vale? Un archivo .xsl, utilicemos XSLT para visualizar el contenido de XML, de manera que el documento XML esté limpio, es decir, el documento XML solamente tenga lo que es la información. Pero es posible que en el XML introduzcamos ya componentes HTML, ¿no? Depende de lo que queramos hacer, de lo complejo que queramos hacer, pues vamos a utilizar XSL o no, ¿vale? Porque recordar que con el XSL podemos de forma dinámica configurar o extraer información y podemos hacer consultas sobre esa información, ¿vale? Entonces ahora mismo, si yo no quiero hacer ningún tipo de consulta, quiero mostrar todos los datos y de una forma concreta, lo que puedo hacer es, por un lado, agregar hojas de estilo CSS, o incluso puedo agregar al elemento raíz pues XMLNS, ¿vale? A continuación, ¿qué voy a hacer? Quito este comentario, comento esta línea porque ahora mi elemento raíz va a ser el de arriba, que es el que contiene pues la información adicional, y a partir de este momento, cuando yo recargo la página, ¿vale? Fijaros que ya mis artículos sí viene formateado como H1, ¿vale? Ya yo puedo aquí incluir capas, puedo incluso, si quiero, meter código Bootstrap, ¿vale? O sea, puedo incluir otros frameworks dentro de lo que son estos elementos. Vamos a suponer que quiero colocar los elementos en capa, ¿no? Con un display, con el grid, ¿no? Con el formato, vamos a usar, por ejemplo, div class igual contenedor, ¿vale? Y esto va a incluir a todos los artículos, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues cada artículo va a ser una columna, ¿no? Div class col1, lo coloco por acá, ¿vale? Y ahora pues vamos a hacer lo mismo con lo siguiente. Ahora cerramos las etiquetas y ponemos aquí un 2, aquí ponemos un 3. Por aquí. Vamos a tabular un poquito. Es muy importante la tabulación en el código, ¿vale? Y es muy importante que el código sea legible, porque nosotros hasta el momento estamos escribiendo código para nosotros mismos. Pero ¿y si ese código lo pasamos a otras personas? Que será lo más probable cuando trabajemos en grupo, ¿no? O cuando salgamos al mercado laboral. Aún así, aunque trabajemos para nosotros mismos, es importante que el código esté legible, porque si cometemos fallos o el código tiene fallos, pues es necesario que esos fallos se subsanen, ¿no? Y para ver los errores es importante que el código sea legible. Entonces ahora mismo, mira, yo tengo un contenedor, tengo columna 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, si me vengo a mi hoja de estilo, y la tengo ahí configurada, yo puedo ahora mismo, tal y como tengo lo que es el ejercicio, no debo de haber cambio alguno, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, como tengo contenedor, digo que esta clase, ¿vale?, tiene un formato de display grid, ¿vale? Y digo que el grid template column, voy a tener, por ejemplo, 3 columnas,
vamos a poner repeat 3,1 fr para que tenga la misma proporción, y grid, por ejemplo, como tenemos 3 elementos, vamos a poner un fr, ¿vale? Podemos poner auto. Entonces ponemos eso, y ahora cada una de las columnas, col 1, vamos a ponerle un borde a todas, col 1 punto, col 2 punto y el col 3. Y ahora vamos a especificar borde 2 puntos, un píxel, lo que pongo siempre, ¿no? Solid, vamos a poner almohadilla 3,3, vamos a redondear el borde radius 10px, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a decir que la columna 1, grid column, desde 1 barra span 1, para que ocupe solamente una columna y empiece en la primera, 2, ahora lo cambiamos, 2, 3, esta empieza en la segunda y esta empieza en la tercera. Bien, si guardamos los cambios que acabamos de realizar y abrimos lo que es el elemento en el navegador, ¿vale? Vamos a abrirlo, lo teníamos antes abierto con Internet Explorer, vamos a hacer la apertura con Chrome, ¿vale? Entonces, si le damos a abrir lo abrimos con Chrome. Fijaros, aparece pues lo que es cada uno de los elementos en una columna diferente, ¿no? Hemos utilizado lo que es el display con la característica o el valor grid y hemos especificado 3 columnas, entonces así es la manera que se coloca, ¿no? Si ya vemos que a lo mejor las columnas están muy juntas o hay algún tipo de cosas que no nos gusta, pues lo único que tenemos que ir al CSS y modificar aquello que veamos que no es correcto, ¿no? O sea, si yo por ejemplo quiero que los elementos estén algo más separados, ¿no? O las columnas estén un poquito más separadas, por ejemplo, pues puedo, o la primera y la segunda que tenga una separación derecha, ¿no? Pues entonces pondríamos col-1, punto col-2 y a continuación pues vamos a poner margin right y pues 2 ¿vale? Punto y coma. Le damos a guardar, volvemos de nuevo a el navegador y visualizamos lo que es el contenido, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí al hacer el cambio, ¿vale? Fijaros, se va colocando un poquito más o se distancian, ¿no? Existen características para usar con display grid, ¿vale? Como es el justify, ¿no? Justify content o align item, etcétera, que ya veíamos en su momento con display flex, que me permite a lo mejor pues centrar los elementos, y bueno, pues también hay otras características que permiten pues separar los elementos sin necesidad de utilizar lo que es el margin, ¿no? Si recordamos en lo que es el contenedor, creo que era grid gap, ¿vale? Especifica lo que es la distancia, ¿no? Entre cada casilla. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner eso ahí y esto vamos a especificarlo o vamos a colocarlo como comentarios, ¿vale? Lo ponemos aquí, control S, vamos a ver qué cambios acabamos de realizar, ¿veis? O sea, ya se quita lo que es el margen derecho, pero sin embargo los elementos se separan porque esa propiedad hace que se separen unos dos datos, unos valores. Entonces, a partir de aquí, pues nosotros podemos tocar el archivo XML y el CSS asociado como queramos. Nosotros teníamos en principio un XML, hemos agregado 2 etiquetas de cabecera mediante las cuales podemos usar hojas de estilo directamente sobre las etiquetas del XML y a su vez podemos utilizar etiquetas HTML dentro de un XML, ¿vale? Entonces esta es una opción que tenemos para visualizar la información de una forma determinada. La siguiente opción es el XSLT, de manera que podemos incluso filtrar pues la información que queremos visualizar, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con este ejemplo un poco os puede quedar un poquito más claro, ya que es un ejemplo paso a paso, os puede quedar un poquito más
más claro lo que es el formateo, ¿no?, de un XML. Yo os aconsejaría que hicieseis el ejercicio vosotros, que fuerais haciéndolo con el vídeo, ¿no?, al mismo tiempo que estéis viendo el vídeo. En la plataforma tenéis el archivo o podéis utilizar otro cualquiera y bueno, pues ir agregando elementos y mirad qué pasa, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, las dudas que tengáis, por favor preguntarlas, no os quedéis con ellas porque en breve será el examen y bueno, pues esto tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Venga, chao.